Informé, el presidente Donald Trump decidió remover a su estratega en jefe, Steve Bannon. Según el New York Times, Bannon presentó su renuncia el pasado 7 de agosto, hace casi 10 días. Sin embargo, fue postergada por los disturbios en Charlottesville, en el cual estuvieron involucrados grupos neonazis y supremacistas. Bannon es considerado uno de los integrantes más radicales del círculo interno del presidente y tiene importantes conexiones con grupos de ultraderecha y nacionalistas. Hace unos días, Trump insinuó que podría prescindir de su estratega en jefe, al tiempo que reconoció que es amigo suyo, que no es un racista, y afirmó que la prensa lo trataba de forma injusta. Y vamos a enlazarnos con Ariel Mutsatsos. Él se encuentra en Washington y, como siempre, nos tiene información de lo que ocurre allá, información muy fresca. Ariel, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Saludos a ti y al auditorio. Información de última hora que ya acabas de dar a conocer. Steve Bannon, el asesor estratégico en jefe del presidente Trump, se va en estos momentos. Estaban discutiendo cuándo se iría, de acuerdo a la renuncia que puso a disposición, pero no había presentado como tal, como una renuncia irrevocable. Simplemente puso a disposición del presidente el 7 de agosto la posibilidad de renunciar. El presidente empezó a decir a algunos de sus allegados que iba a aceptar la renuncia de Steve Bannon. Todavía no se sabía cuándo. Como has apuntado, pospusieron unos días por estas cuestiones de los eventos tan desafortunados, racistas en Charlottesville hace una semana, y después, en las últimas horas, se estaba volviendo a discutir cuándo sería bueno despedir a Steve Bannon, cuando lo que ocurrió fue que empezaron a haber filtraciones de la Casa Blanca a la prensa, a los periodistas, y finalmente esto se desgranó en estos últimos minutos, hasta que hace literalmente 5 minutos Sarah Huckabee Sanders, la vocera de la Casa Blanca, salió y dijo escuetamente: el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y el señor Steve Bannon han acordado mutuamente que hoy se va Steve. Ese es, en palabras exactas, el comunicado, la declaración de la portavoz de la Casa Blanca, anunciando ya la salida del estratega en jefe, un hombre de ultraderechas, nacionalista, que estuvo muy metido, dirigió el medio de comunicación más conservador de Estados Unidos, el medio de comunicación en línea escrito más conservador de Estados Unidos, que se llama Breitbart News, y que de ahí brincó a la campaña de Donald Trump. Es considerado uno de los 2 ideólogos más cercanos del presidente y el único que ha llegado a la Casa Blanca, porque el otro, Roger Stone, jamás ha sido funcionario, por lo menos en esta administración con el presidente Donald Trump. Y hoy el presidente Donald Trump se ha quedado literalmente sin ninguno de los ideólogos más cercanos a él, y solamente con su hija Ivanka Trump y con Jared Kushner, su yerno, como los más cercanos, porque evidentemente todavía está ahí Page, su otro asesor, que está con él desde que empezó, y también, por supuesto, está Sebastián Gorka, que es un tipo también muy radical, sobre todo halcón, que lo apoyó en estas declaraciones tibias contra las cuestiones racistas de Charlottesville, y que es británico, no es estadounidense, y está ahí como asesor de la Casa Blanca. Gorka es probablemente ya el último de los que le quedan, pero Bannon es con toda seguridad el último de los más cercanos, de sus 2 ideólogos más cercanos, y Steve Bannon, ya confirmadísimo hasta por la Casa Blanca, sale del equipo de Donald Trump y sale de la Casa Blanca, Ana Lucía. Un hombre muy polémico, fundamental, como mencionas tú, muy cercano al presidente Donald Trump, y no hay que dejar a un lado, Ariel, que fue pieza clave en ayudar a Donald Trump a ganar la elección desde el 2016. Por supuesto, fue pieza clave en ayudar a Donald Trump a ganar esa elección, pero también ha sido pieza clave en muchas otras cosas. Él inició como un miembro prácticamente sin precedentes del Consejo Nacional de Seguridad en Estados Unidos, en donde normalmente un asesor estratégico no estaba, y en donde además no había miembros civiles o con encargos civiles que no fueran, por ejemplo, el secretario de Defensa de Estados Unidos o algún otro. Y en este caso Steve Bannon llegó como el primer
miembro civil de este consejo, estuvo ahí pues relativamente poco tiempo, semanas, quizás un par de meses, y después fue removido del consejo, que fue justo el momento en el que empezaron todo este tipo de rumores y de controversias de que se iría. Al final, estas controversias han resultado verdaderas en una relación que se ha ido descomponiendo gradualmente de Bannon con todo mundo en la Casa Blanca. No se ha llevado bien con nadie en el equipo cercano y en el equipo no tan cercano, pero sí parte del gabinete, de la oficina del presidente allí en la Casa Blanca. Así que hoy llega, y parece que al presidente le gusta hacer sus despidos en viernes, porque el viernes 21 de julio Sean Spicer, el agregado de prensa de la Casa Blanca, renunció o fue despedido, pero bueno, él renunció por aquellas declaraciones, recordamos, y por el nombramiento de Anthony Scaramucci. El 28 de julio se fue Reince Priebus, también por las declaraciones de Anthony Scaramucci posteriores al jueves, en donde habló ante el reportero del New Yorker, y luego hoy, viernes 18 de agosto, Bannon removido de la Casa Blanca. Así que la próxima vez que los allegados a Donald Trump crean que su pellejo está en juego, pues lo único que tienen que hacer es esperar al viernes para saber si se quedan o no, porque como están las cosas, el señor Trump decide hacer sus despidos en viernes. Así es, y seguramente a leer sus tweets también para orientarse un poco sobre lo que pasará. Ariel, por lo que vemos, entonces empieza a quedar el presidente Donald Trump sin su gente más cercana. Sí, prácticamente, como decía, yo creo que su hija y su yerno son las únicas dos personas realmente cercanas en este momento a él. Estás hablando de un presidente aislado, por un lado, de un presidente solo, pero por otro lado, también estás hablando de otro lado interesante, de otro aspecto interesante de analizar, que es el hecho de que llegó un nuevo jefe de gabinete hace unos días, el general John Kelly, a poner orden a la Casa Blanca, a dar estructura y a permitir que el presidente despachara como tiene que despachar, es decir, siendo presidente y no teniendo que tener acuerdo con todo su equipo, sin que ese equipo sea en realidad coordinado por el jefe de gabinete. Y eso sí ha hecho, a decir de algunas personas y de algunas fuentes, y por supuesto de algunas otras cosas que públicamente han sido patentes, eso sí ha hecho una diferencia. Creo que hoy es una de estas ocasiones en las que la salida de Bannon también tiene que ver con la llegada de John Kelly a la oficina del presidente Trump. Y además decir que pues si ya no se llevaba bien con nadie y John Kelly está tratando de poner orden y de hacer que las cosas pasen por su mando, pues era evidente que este nombramiento no podía durar mucho tiempo más, y hoy finalmente se ha desgranado, Ana Lucía. Bueno, nos quedamos con esta noticia de última hora, este despido de Steve Bannon. Muchísimas gracias, Ariel, por platicar con nosotros, y que tengas un excelente fin de semana. Nos saludamos el lunes. Gracias, como siempre. Estamos hasta al pendiente y nos hablamos el lunes, Ana Lucía. Muchas gracias, hasta luego. Y saludo al doctor